Hugo Chávez Frías y Raúl Isaías Baduel, amigos desde sus días de estudiantes de la Academia Militar, forjaron una sólida amistad en el campo académico y en el personal, que años después les llevaría a jurar bajo el samán de Güere, junto a otros compañeros de armas, su intención de insurgir contra el establecimiento político y gubernamental de Venezuela. Más tarde, Chávez y Baduel serían compadres, después que el entonces comandante de la Brigada de Paracaidistas de Maracay devolviera al Palacio de Miraflores al teniente coronel Chávez, quien por horas perdió la conducción del país a manos de los militares que crearon un vacío de poder. Durante el acto de entrega de mando, el todavía ministro de la Defensa, general Raúl Baduel, se mostró escéptico sobre el socialismo y sobre la conducción política del país. Desde entonces, el general pasó a ser considerado un enemigo por el teniente coronel. A continuación, les ofrecemos en exclusiva una entrevista concedida a Grado 33 por Raúl Isaías Baduel. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos hoy en el hogar del general en jefe, ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel. Nuestro grado 33 hoy tendrá una característica especial y se va a circunscribir a un diálogo con el general ante una coyuntura que se presenta bastante complicada para la Venezuela preelecciones del 23 de noviembre. Y también que se presenta de alguna manera muy particular para el futuro, no solamente el futuro profesional, sino el futuro político humano del general. General, gracias por recibirnos en su casa. Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es casi un hecho que a usted o lo quieren meter preso o lo van a meter preso. ¿Qué piensa usted de esto? Siempre he señalado que estos momentos nuevamente se debe y se ratifica en mí la convicción que ha sido una guía de actuación, la convicción de defensa de la democracia, de la Constitución y de las leyes. Por eso, en abril de 2002, di mi contribución para defender la democracia, la Constitución y las leyes. Entre el 5 de noviembre y 2 de diciembre de 2007, también siento que di mi contribución para defender la democracia, la Constitución y las leyes, y por lo tanto, solo Dios puede quebrantar la voluntad de lucha que tengamos en defensa de la Constitución y de las leyes. Este uso impropio de la justicia militar en particular que se está haciendo para intentar quebrantar mi voluntad de lucha de defensa de la democracia, lo que en este momento me ratifica es que debo tener miedo a tener miedo y por lo tanto debo seguir adelante dando mi contribución en defensa de la democracia, de la Constitución y de las leyes. Contra usted hay abierto un expediente, un juicio, no sé cuál será la figura legal que lo involucra o lo acusa de alguna manera en la desaparición de una determinada cantidad de dinero estando usted al frente del Ministerio de la Defensa. ¿Usted cree que esto, si bien es cierto que debe tener algún tipo de limitaciones para hablar del tema porque hay una causa abierta, ¿usted cree que este tipo de procedimiento es una forma de intimidarlo a usted por haberse de alguna manera salido de la línea, por haberse mostrado como un opositor más al régimen? Yo, primero siendo respetuoso de las opiniones, porque precisamente mis convicciones democráticas me ratifican que la democracia se sustenta en la pluralidad de ideas y en el ejercicio del disenso en términos de respeto. Soy respetuoso cuando se dice Baduel se salió de la línea, no. Baduel ha mantenido una línea de defensa de la democracia, de la Constitución y de las leyes. Ya fue público y notorio cómo fui conducido ante un fiscal militar y luego de allí se desprendió las actuaciones de un tribunal militar que, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar, definitivamente no tienen competencia para hacer lo que están haciendo. Ellos están cumpliendo órdenes. He sido impuesto de algunas medidas
y una de ellas es que no puedo hablar en detalles del proceso, por eso detalles de eso sería interesante que los abogados que me asisten, el doctor Rafael Tosta Ríos y el doctor Omar Mora Tosta, pudieran dar detalles de todo este proceso, porque también interpusimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y recibimos, no con asombro, recibimos la respuesta a ese recurso declarándolo inadmisible por unas razones que no van al fondo de la materia. Pero yo creo definitivamente que esto no solo es hacia la persona de Raúl Baduel, es también de una manera específica hacia la clase de los generales y de los almirantes, que Chávez les está diciendo, quien dijo después de mi salida del ministerio, que ahora él sí sentía que tenía un alto mando que era subalterno de él. Bueno, les está ratificando. Como lo siento subalterno, si se desmandan y no hacen lo que yo les impongo, bueno, puede pasarles lo que le está pasando a Baduel. General, vamos a hacer una pausa. Al regreso yo quisiera que usted meditara para una respuesta. ¿En algún momento se tuvieron que partir las aguas de su amistad o de su compañerismo con el presidente Chávez, que data desde la época de jóvenes estudiantes militares? ¿En algún momento eso tuvo que haberse abierto, esas dos sendas, puesto que usted ahora de alguna manera está enfrentado en la filosofía incluso a un proyecto político que es el que el presidente sustenta? En algún momento usted tiene, pese a mantener la obediencia debida que le imponía su función de militar, en algún momento usted tiene que haber, aunque sea mentalmente, tenido un disenso con el presidente Chávez. Yo le pido que me tenga una respuesta sobre este tema luego de hacer esta pausa y regresamos desde la casa del general Raúl Isaías Baduel. Continuamos con nuestra entrevista al general en jefe Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, ahora en situación de retiro. General, ¿en qué momento usted percibió que su proyecto, que su proyecto de vida o sus convicciones personales se apartaban del proyecto político del presidente Hugo Chávez, de quien tengo entendido usted es compadre? Debo hacer una precisión en principio. En el seno de mi hogar se me inculcó que cuando estamos en una circunstancia donde debemos colocar en una balanza un principio y 1.000.000 de amigos, la balanza debe indefectiblemente inclinarse hacia el principio. Por lo tanto, lo que ha regido en mis posiciones es el apego a los principios. Fue pública y notoria esa relación de amistad, y no solo de amistad, sino de compromiso con el país, porque en cercanías de acá, de esta casa donde nos encontramos, de mi residencia, donde les reitero nuevamente la bienvenida, en las cercanías de esta casa está el emblemático Samán de Güere. Allí, ¿se secó? Bueno, se secó en términos vegetales, pero ha sido siempre muy emblemático ese Samán de Güere. Allí el 17 de diciembre de 1982, nosotros juramos por instaurar una democracia sólida, con altísimo contenido social y con mayores espacios de participación y de protagonismo. Cabría preguntarse en este momento, ¿es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Cuándo usted se dio cuenta de que se empezó a apartar el presidente Chávez de ese juramento del Samán de Güere? Siempre he procurado basar mis actuaciones y mucho más mis actuaciones públicas en hechos concretos. Ciertamente desde mi llegada en enero de 2004 al comando del ejército, pero ya con mayor fuerza a partir de julio de 2006, cuando tengo la oportunidad de participar como integrante del Consejo de Ministros, que veo en principio que en ese año de julio 2006 a julio 2007 nunca vi que fuese presidido por el presidente de la República. Me atreví a recomendárselo y me atreví también a presentarle
una propuesta de reglamento que rigiera las actuaciones de ese Consejo de Ministros, porque en ese año no vi tampoco que hubiera un reglamento. Yo presenté una propuesta. ¿Quién presidía cuando no estaba el presidente? Normalmente el vicepresidente. Durante mi gestión como ministro de la Defensa, primero fue José Vicente Rangel y luego Jorge Rodríguez. Yo pude constatar ya de una manera directa que las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros estaban muy distantes en principio de eso que he hecho referencia del juramento del Samán de Güeres, y que se estaba haciendo un manejo arbitrario, particularmente de la riqueza nacional y particularmente de la riqueza petrolera de nuestro país. Un manejo arbitrario que en nada estaba conjugado con los intereses supremos de nuestra nación y con las demandas del pueblo venezolano. Precisamente en su libro, Mi Solución, Raúl Isaías Baduel, usted habla sobre la renta petrolera. Ese será el motor que empuja todos los cambios en los gobiernos en Venezuela que se han regido siempre de alguna manera por cambios un poco bruscos, salvo este paréntesis de los 40 años de democracia. Yo quisiera que reflexionara sobre eso y me lo respondiera al regreso, luego de esta otra pausa. Continuamos conversando en nuestro diálogo con el general Raúl Isaías Baduel. General, ¿usted cree que la renta petrolera es determinante para inspirar o para movilizar a la gente que quiere gobernar el país? Definitivamente en estos 10 años ya nuestro país ha percibido por el orden de los 820.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Y ahora más que nunca seguimos aplicando aquellos conceptos rentistas, y más que aplicación de esos conceptos rentistas, lo que ha sido es que esa chequera petrolera le ha permitido, su manejo arbitrario por parte de Chávez le ha permitido sustentar lo que ya no tengo dudas en afirmar, sustentar su proyecto personalísimo, que no es más que la ambición de perpetuarse en el poder, de ser presidente vitalicio de la Venezuela destruida. Esa chequera petrolera le ha permitido todo eso. Por eso también muchas propuestas estudiando ese tema. He hecho una propuesta que ha sido puesta en blanco y negro. Los editores hicieron unos ajustes al título, pero en principio fue mi propuesta Venezuela, crisis y solución, donde el tema central es el tema petrolero, que lo comencé a estudiar con un rigor metodológico ya más formal a partir del año 2002, en una línea de investigación de seguridad y defensa, en un proyecto de investigación de los asuntos tecnológicos, los asuntos energéticos, la tecnología y la seguridad del Estado, y un tema específico de petróleo y seguridad de Estado. Y en una ocasión lo dije en la campiña, parafraseando a Clemenceau, que delante de los actuales directivos de la política energética de nuestro país, dije que Clemenceau señaló que la guerra era un asunto muy serio para dejársela solo a los generales. ¿Se pusieron bravos con usted? Bueno, yo pienso que sí, porque en presencia de ellos y señalándolos dije que para los venezolanos era un asunto muy serio el petróleo, que no se lo podíamos dejar solo a los petroleros. Todos los venezolanos y venezolanas debemos saber de petróleo, porque precisamente, y más en este momento, estamos ya que se avisora en el horizonte temporal el fin del negocio petrolero. Si bien es cierto que con anterioridad se han dilapidado recursos y no hemos hecho cierto eso que clamaron Alberto Adrián y Arturo Uslar de sembrar el petróleo, ahora es una necesidad urgente, porque tengo la convicción de que estamos ante la última oportunidad, ante el fin del negocio petrolero, de utilizar debidamente esos recursos para
motorizar el aparato productivo de la nación y, lo que es más importante, para dar los pasos ciertos para montarnos en el carro de la sociedad del conocimiento, porque si no estaremos destinados a ser un país de indigentes. General, a usted entre las resistencias que se han declarado en algunos círculos, no solamente del gobierno, sino también de la oposición, ¿a usted se le atribuye la paternidad o por lo menos la pasividad del patria, socialismo o muerte? ¿Cuál es su versión de eso? En una ocasión, un viernes, luego de la celebración de la Santa Misa, di unas declaraciones a medios de comunicación, a varios medios de comunicación televisivos, donde señalé claramente que no había dado yo esa orden, que no la había recibido y que no la daría. No daría yo una orden de instrumentar lemas o consignas que fuesen ajenas al espíritu, razón y propósito de la Fuerza Armada, porque ese lema está vinculado a una parcialidad política de nuestro país, y la Fuerza Armada, tal cual reza el texto constitucional, están al servicio de la nación toda y en ningún caso al de persona o de parcialidad política alguna. Yo lo declaré públicamente. Debe reposar en los archivos de los medios a los cuales di esa declaración. General, ya vamos a hacer otra pausa con el permiso de nuestros televidentes, y quisiera que abordáramos en la parte final dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con las próximas elecciones, la significación de las próximas elecciones del 23 de noviembre, y el otro con su futuro personal, ¿qué va a pasar con usted? Ya regresamos con más desde la casa del general en jefe Raúl Isaías Baduel. Continuamos desde el hogar en Maracay del general en jefe Raúl Isaías Baduel y este especial de grado 33. General, ¿qué significado tienen las elecciones del 23 de noviembre? No le vamos a preguntar cuál es su actitud, pero sí qué es lo que espera usted que pase en el país? Convencido como soy de que la democracia es el mejor sistema y que es el sistema que la mayoría del pueblo venezolano ha decidido que sea el sistema político que rige en nuestro país. ¿Pero usted cree que ese debe ser el sistema? Yo no dudo que la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, entre los cuales me suscribo, es que hemos dado muestras más que fehacientes y reiterativas que queremos vivir en democracia. Una democracia, repito, con alto contenido social y con espacios de participación y protagonismo. Una democracia donde primero reconozcamos que los excluidos, los preteridos de siempre, esos que engrosan los cinturones de miseria en las grandes ciudades o en los sectores rurales, existen, y no solo reconocer que existen, sino que cada uno de nosotros tiene corresponsabilidad por esa situación, pero debemos ir mucho más allá, dar nuestro aporte para revertir esa situación de exclusión. Por eso, el venidero 23 de noviembre, debemos acudir masivamente a votar y a votar por las fuerzas que creemos en la democracia, porque lo que se avisora es que habrá un nuevo mapa político en nuestro país favorable a las fuerzas democráticas. El venidero 23 de noviembre, el pueblo venezolano democráticamente, digamos, o mejor dicho, con énfasis democráticamente, va a torcer el brazo a Hugo Chávez y a sus pretensiones totalitarias. Va a ser definitivamente una imputación popular a su afán de perpetuarse en el poder, a despecho de que el país vaya hacia un despeñadero y que seamos un país destruido. Por eso aprovecho esta ocasión por demás importante que me brindan para ratificar que debemos participar masivamente, y no solo participar masivamente, sino que debemos defender y vigilar activamente el voto, porque también
La abstención que normalmente lleva aparejado la falta de vigilancia es el escenario propicio para que esos duendes electrónicos, llamemos así, actúen y puedan operar algunas cosas que trastoquen cuáles sean los verdaderos y reales resultados. Qué manera elegante de calificar el fraude. En general, pase lo que pase, que el presidente conserve una mayoría de sus gobernaciones o que quede en minoría, el presidente va a seguir gobernando hasta el final de su mandato, como manda la Constitución. Usted ha propuesto en algún momento el escenario de una asamblea constituyente y muchos de sus adversarios dicen que usted podría ser una especie de caballo de Troya, que igual que sucedió con Arias Cárdenas, pueda trabajar con esa propuesta de la Constituyente en favor del actual gobierno. Yo quiero su respuesta. La propuesta que he hecho al país y que reitero, gracias por permitirme hacerlo, es que sea una convocatoria del poder constituyente originario del cual somos dueños todos los venezolanos y venezolanas. ¿Con qué fin? Con el fin, entre otros, de pedir a todos los funcionarios públicos, comenzando por el presidente de la República, que rindan cuentas al pueblo venezolano y que de esa rendición de cuentas se desprendan las averiguaciones administrativas o las acciones civiles o penales a que hubiere lugar por el mal manejo, por el manejo arbitrario, por el manejo dispendioso, por el manejo impropio de la riqueza nacional y particularmente la riqueza petrolera. Por eso digo, nuevamente, el 23 de noviembre el pueblo venezolano democráticamente le torcerá el brazo a Hugo Chávez y a sus pretensiones totalitarias y le hará una imputación popular ante la esperanza traicionada, porque el pueblo venezolano, le confió toda una esperanza, la cual se ha visto traicionada solo por su afán personalista y su ambición de perpetuarse en el poder. ¿Usted teme por su vida, general? No quiero hacer alardes de guapo ni nada por el estilo, pero siempre he señalado que en este momento tengo miedo a tener miedo. Mis convicciones de fe cristianas católicas me dan el sustento de fortaleza y de templanza para seguir adelante. ¿Qué será de su futuro como un militar más retirado, pero tal vez enfrentando la perspectiva de estar preso? ¿Y qué será de su familia, general? Bueno, también la familia haciendo acopios de esa fortaleza y la templanza, porque Dios no nos abandona nunca, están conscientes que en caso tal de que tengamos que dar este aporte para defender la democracia, la Constitución y las leyes, con entereza también, porque he recibido de mi grupo familiar y de amigos cercanos muchas manifestaciones de solidaridad y de apoyo ante los atropellos que ya se han venido cometiendo y los atropellos que se avisoran que puedan someterse. Si en todo caso se llega a materializar una privación de mi libertad corporal, seguiré también luchando, porque definitivamente si se nos rompen las manos debemos combatir con los pies, y si se nos acaban las fuerzas del cuerpo debemos seguir combatiendo con el espíritu, y precisamente el combate que demanda el pueblo venezolano es el combate de defensa de la democracia, de defensa de la Constitución y de defensa de las leyes. Así que seguiré adelante y me encomiendo a Dios, porque Dios nunca nos abandona. Muchísimas gracias, general. Gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de este otro programa especial de Grado 33, donde han escuchado ustedes las declaraciones del general en jefe Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa y ahora militar en situación de retiro. Gracias y hasta la próxima.